Hola, una vez más estamos aquí para meditar en la palabra de Dios y seguir construyendo para el reino del Señor. Voy a terminar el video que comencé que se titulaba Jesucristo dio su vida por sus ovejas. Esta es la parte 2. Voy a terminarlo. Vamos a escudriñar las escrituras. Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese pasaje tampoco dice por ninguna parte que Jesús murió por todo el mundo. Lo que dice es que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora bien, ¿significa eso que Jesús ha quitado los pecados de todos los seres humanos del mundo? Por supuesto que no. Jesús quita o borra los pecados del mundo, pero solamente de aquellos que se arrepienten y creen en Él. Hechos 2:38. Aquellos que rehúsan creer en el Hijo de Dios no son perdonados sus pecados, ni tendrán la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre ellos. Juan 3:36. Sin embargo, Satanás ha engañado a millones de personas ignorantes de la verdadera doctrina cristiana para hacerles creer en la gran mentira de que Jesús quita los pecados de todos los seres humanos del mundo, o que Jesús murió por todo el mundo, lo cual es una mentira anticristiana absolutamente opuesta a la enseñanza de Jesús y sus apóstoles, tal como hemos dicho anteriormente en la charla primera. Primera Timoteo 4:9-10 dice: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Elohim viviente, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Este pasaje está hablando del Padre. El Elohim viviente dice que Él es el Salvador de todos los hombres, pero especialmente Él es el Salvador de los que creen, es decir, de los que creen en el Hijo de Él, en Jesús. El Padre Celestial es el Salvador de todos los hombres porque Él puede salvar a todos los seres humanos que creen en su Hijo. Pero esa salvación eterna solamente se hace efectiva, especialmente a los que se arrepienten y creen en su Hijo. Tal como dice el pasaje y se confirman otros muchos. Juan 3:16, versículo 36. Ese texto de Pablo no dice por ninguna parte que Jesús dio su vida por el mundo entero. Lo único que dice es que Dios el Padre es el Salvador de todos los hombres, pero únicamente los que creen son los que recibirán esa salvación. Obviamente Cristo no salvará a todos los seres humanos que han existido en la tierra, sino que es el autor de la eterna salvación solamente para todos aquellos que creen en Él y le obedecen. Hechos 5:7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El versículo 8 dice: aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y el 9 dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser actor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Solamente las ovejas de Cristo, el buen pastor, son las que oyen su voz y le siguen, es decir, le obedecen. Por eso es que únicamente esas ovejas de Cristo son las que se salvarán, porque Cristo dio su vida solamente por ellas. Según de Corintios 5, del versículo 18 al 20 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles su cuenta a los hombres de sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El versículo 20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con el Padre Celestial. Los que enseñan la herejía anticristiana de que Jesús murió por toda la humanidad siempre citan ese pasaje de Pablo. Especialmente ellos citan el versículo 19, donde se dice que Dios, por medio de Cristo, reconcilió consigo al mundo. Y de ahí esos herejes ignorantes, la verdadera doctrina, sacan la conclusión falsa de que Jesús murió por toda la humanidad, por cada uno de los seres humanos que han existido,
pero la interpretación que hacen ellos de ese pasaje de Pablo es totalmente falsa y ridícula, pues observa bien lo que Pablo dijo en ese pasaje. En el verso 18 Pablo dijo que Dios, el Padre, nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y cuando Pablo utiliza la palabra nos se estaba refiriendo solamente a los creyentes, ya que en el mismo verso se dice que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación, y ese ministerio de la reconciliación Dios se lo dio solamente a los verdaderos cristianos, no a todos los seres humanos. Pero no solo eso, en el versículo 20 Pablo dijo que ellos, los apóstoles, eran embajadores en nombre de Cristo, y ellos rogaban al resto de los seres humanos para que se reconciliaran con el Dios. Ahora bien, si todos los seres humanos en todo el planeta ya fueron reconciliados con Dios, tal como enseñan los herejes, entonces sería falso y estúpido que los apóstoles rogaran a la gente para que se reconciliaran con Dios. Esto demuestra de forma irrefutable que los únicos que han sido reconciliados con Dios son los que han creído en Jesucristo. El resto de seres humanos no han sido reconciliados con Dios. Por eso es que hay que predicarles para que se deban de reconciliar con Dios para poder ser salvos. Por consiguiente, cuando Pablo dijo en el versículo 10 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no se refería a toda la humanidad, sino que se refiere solamente a la gente del mundo que cree en Jesucristo. La palabra mundo que aparece en ese pasaje no se refiere a la totalidad completa de la humanidad, sino solamente a los que creen en Jesucristo. La misma palabra aparece en Juan 3:16 cuando se dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, pero seguidamente aclara a qué mundo se refiere: a los que creen en su Hijo Jesucristo, los cuales no se perderán, sino que tendrán la vida eterna. Por consiguiente, la palabra mundo cuando aparece en la Biblia no se refiere a toda la humanidad. Por ejemplo, en Romanos 1:8 se dice que la fe de los cristianos de la ciudad de Roma era conocida en todo el mundo. Sin embargo, la fe cristiana en el siglo I no era conocida por toda la humanidad en todo el planeta, sino que eran conocidas en el Imperio Romano de esa época. El mundo civilizado entonces, la fe cristiana en el siglo I no era conocida ni en América, ni en Rusia, ni en China, ni en Australia, etc., sino solo en el Imperio Romano. Por lo tanto, cuando la palabra mundo es utilizada en el Nuevo Testamento, jamás se ha de interpretar a la totalidad de la humanidad o a todo el planeta, sino solamente a una parte del mundo o bien a una clase de personas que hay en el mundo. Primera Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Observe que ese pasaje no dice por ninguna parte que Jesús dio su vida por toda la humanidad. Lo que dice es que Cristo padeció por los pecados de los injustos, es decir, sufrió y murió por los pecados e iniquidades de la nación de Israel, ya que la nación de Israel fueron quienes lo rechazaron y lo condenaron a muerte. En Isaías 53:8 dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Observe cómo el profeta Isaías dijo que el Mesías, que es Yeshua, sería herido y muerto por la rebelión de mi pueblo, es decir, por Israel, ya que fueron ellos los que le rechazaron y condenaron a muerte. El texto no dice por ninguna parte que Jesús padeció por los pecados de toda la humanidad, ni tampoco dice que Él dio su vida por toda la humanidad. El texto de Pedro dice también que Jesús, el justo, padeció por los injustos. Pues claro, Jesús sufrió y fue muerto por las injustas de los injustos de la nación de Israel. En ninguna parte dice que murió por toda la humanidad. El texto dice también que Jesús padeció por los injustos para llevarnos a Dios, es decir, la muerte de Jesús por mano de los injustos de la nación de Israel sirvió para que así todos los que creemos en Él podamos llegar a Dios el Padre. Jesús nos lleva al Padre, Juan 14:6. Por consiguiente, es totalmente falso y perverso citar ese pasaje de Pedro para enseñar la mentira satánica de que Jesús entregó su vida por toda la humanidad, ya que Él mismo Jesús dijo claramente que Él entregó su vida por sus ovejas, no por todos los seres humanos. Lo que enseña la herejía de que Jesús murió por toda la humanidad están sencillamente rechazando las palabras de Jesús en Juan 10,
y enseñando una doctrina totalmente diabólica y contraria a la enseñanza de Jesús. Aquellos herejes que tienen la doctrina verdadera enseñada por Jesús de que Él murió solamente por sus obras, niegan también la doctrina verdadera de la predestinación. Y cuidado, no me estoy refiriendo a la falsa predestinación enseñada por ese analfabeto bíblico y mentiroso llamado Juan Calvino, el reformador que vivió en el siglo XVI, sino que me estoy refiriendo a la verdadera predestinación bíblica enseñada en el Nuevo Testamento, como voy a demostrarles seguidamente. El Señor Jesucristo enseñó claramente la predestinación de los escogidos por Dios. Vamos a verlo. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo le echaré fuera. Juan 6:37. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Yo le resucitaré en el día posterior. Juan 6:44. Observe esas palabras de Jesús. Él dijo que todos los que van a Jesús y creen en Él es porque el Padre se los dio. Es decir, es el Dios Padre quien lleva a Jesús a todo aquello escogido para tener la vida eterna. Dicho en otras palabras, es el ser humano quien se arrepiente y decide creer en Jesús. Y luego el Dios Padre lo lleva a Jesús para que pueda tener la vida eterna. Sin embargo, ese creyente ya fue predestinado y escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Es decir, Dios ya sabía que esa persona creería en Jesús y es Dios quien entonces lo lleva a Jesús. Por eso es que Jesús dijo en Juan 6:44 que nadie puede ir a Él si antes el Padre Celestial no le trajere, porque es el Dios Padre quien escogió a sus hijos para llevarlos a Jesús. La labor del ser humano es solamente arrepentirse y creer en Jesucristo. Y entonces el Dios Padre lo lleva a Jesús para poder recibir la vida eterna en el futuro como vea de Cristo que es. Vosotros no me escogiste a mí, sino que yo escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis el Padre en mi nombre os lo conceda. Juan 15:16. En este pasaje Jesús estaba hablando a sus apóstoles. Dijo que ellos no escogieron a Jesús, sino que fue Jesús quien los escogió a ellos. Es decir, es Jesús quien escoge a sus seguidores. No somos nosotros los que elegimos a Jesús, indicando así que los verdaderos cristianos ya fueron escogidos por Cristo. Antes de que nosotros sigamos a Cristo, esta es la verdadera predestinación. Es Dios y Cristo quienes escogen a los que han de ser salvos. Y estos ya fueron escogidos y predestinados por Dios desde antes de la fundación del mundo, tal como dice el apóstol Pablo en el siguiente pasaje. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Efesios 1:4. Más claro no puede ser. Pablo dijo que Dios escogió a los creyentes por medio de Cristo antes de la fundación del mundo. O dicho en otras palabras, Dios el Padre ya eligió a los verdaderos seguidores de Cristo antes que nosotros naciéramos, e incluso antes de que el universo fuera creado. Negar la predestinación es negar el verdadero evangelio. La diferencia entre esta predestinación bíblica y la falsa predestinación inventada por el falso cristiano bíblico Juan Calvino en el siglo XVI es que este sujeto enseñaba la burrada satánica de que Dios escogió o predestinó a casi toda la humanidad para que sean condenados al lago de fuego, donde según ese sujeto Dios los quemará y atormentará por todos los siglos sin que jamás sean destruidos. Y esa es la doctrina más asquerosa, blasfema y satánica que puedan enseñar los hijos del diablo, pues Dios no eligió para condenación a los salvos, sino que eligió solamente a aquellos que se salvaran. Dios predestinó solamente a aquellos que creemos en Jesús y seremos salvos, pero jamás predestinó a los condenados. Aquellos que se condenarán y serán destruidos en el lago de fuego es porque hicieron lo malo por rehusar creer en el Hijo de Dios, que es Jesucristo. Juan 3:36. Ellos no se condenarán porque Dios los predestinó para ser condenados. Dios de ninguna manera será el culpable de la condenación de esos malvados, sino que los únicos culpables de su condenación serán ellos, por hacer lo malo o por rehusar creer en Jesucristo. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Efesios 1:11. En este pasaje, una vez más, el apóstol Pablo enseñó la doctrina de la predestinación bíblica. Ese fue el propósito de la voluntad del Dios Padre, predestinar y otorgar la herencia eterna a todos los que crean en su Hijo. Porque
A los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8, versículos 29 y 30. En este pasaje Pablo enseña lo mismo. Dice que los cristianos verdaderos fueron conocidos de antemano por Dios y predestinados. Dios el Padre ya conoció antes de que ellos nacieran a esos cristianos que creerían en su Hijo y los predestinó para ser salvos. Observe que todos estos pasajes están hablando solamente de la predestinación de los verdaderos creyentes, jamás de la predestinación de los condenados. Quien nos salva y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestra obra, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo. Eso es antes de los tiempos de los siglos. Segunda de Timoteo 1:9. Este pasaje es tremendo. Pablo dijo que Dios el Padre nos salvó y llamó antes de los tiempos de los siglos. Antes de que fueran creados los cielos y la tierra, ya el Padre nos salvó, ya que Él no está sujeto al tiempo como nosotros, sino que Él llama a las cosas que no existen como si ya existieran. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17. Dios el Padre ya sabía que quienes serían salvos en el futuro, y por eso es que Él ya llamó y salvó a sus escogidos predestinados antes de todos los tiempos. Él sabía muy bien antes de la creación quiénes serían las ovejas de Cristo, y por esas ovejas Jesús dio su vida, no por toda la humanidad. En 2 Corintios 2:7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. En este pasaje Pablo una vez más mencionó la predestinación de los creyentes. Dios el Padre predestinó a sus escogidos antes de los siglos y los predestinó para nuestra gloria, es decir, para alcanzar la vida eterna, la inmortalidad gloriosa en el futuro reino de Dios. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, según de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11 al 14. Este pasaje de Pablo es muy importante, pues en él se dice que Dios envía un poder engañoso para todos aquellos que rechazan la verdad y creen en la mentira, para que así ellos sean condenados por rechazar esa verdad. Observe que el texto de Pablo no dice que ellos serán condenados porque Dios los predestinó o escogiera para ser condenados, sino que ellos se condenaran porque todos oyeron la verdad y la rechazaron, prefiriendo creer en la mentira. Solo ellos serán los culpables de su propia condenación, no Dios. Y más adelante se dice que Dios sí que ha escogido a los predestinados desde el principio de los creyentes para que sean salvos en el futuro. Es decir, la predestinación bíblica es solamente para los que creen en Jesús, jamás para los condenados. Estos condenados están destinados a la condenación, pero ellos no fueron predestinados a la condenación. Vamos a leerlo. Piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. 1 Pedro capítulo 2 versículo 8. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Judas 1:4. Una cosa es la predestinación y otra muy diferente el destino. La predestinación es escoger para la salvación a alguien antes de que esa persona existía. Eso es lo que Dios el Padre hizo con los verdaderos creyentes. Sin embargo, ser destinado significa el destino final de esa persona. Los malvados e incrédulos jamás fueron predestinados por Dios para ser condenados, sino que ellos están destinados a la condenación. Es decir, el final o destino de ellos será la condenación en el lago de fuego,
donde serán totalmente destruidos en cuerpo y alma. Mateo 10, versículo 28. Por consiguiente, y ya para terminar esta charla, este estudio, la doctrina eclesial de que Jesús murió por el mundo entero, dando su vida por toda la humanidad, es un falso evangelio. Es una doctrina de demonios, pues como ya hemos visto, Jesús dijo bien claro que Él daría su vida solamente por sus ovejas, es decir, por aquellos que oyen su palabra y le siguen. Estas ovejas de Cristo eran pecadores antes de creer en Jesús, y por estos pecadores que Dios sabía de antemano que iban a creer en su Hijo, es por los cuales Jesús entregó su vida para que así estas ovejas de Cristo puedan terminar la vida eterna. Una verdad buena, una verdad sensible y una verdad amarga para muchos que están predicando un falso evangelio. Jesucristo murió por sus ovejas. Entonces allá hemos llegado a esta conclusión del segundo tema, y les agradezco por ponerle atención a estas pequeñas charlas, y que Jehová me los guarde, me los bendiga, los llene de salud, los llene de vida, y también les dé trabajo, dinero para mantener a su familia, y siga adelante, que usted, si permanece en Cristo, dele gracias al Señor por su amor maravilloso, que su corazón le entregó su vida al Señor, y por eso es que a usted lo predestinó. Pero Él no predestinó a nadie a la condenación. Ellos se condenan por sus acciones, porque ellos escogieron rechazar, así como muchos han rechazado al Mashiach. Por eso nosotros no lo hemos rechazado. Jesucristo no murió por todo el mundo, sino por sus ovejas, siendo yo una de ellas. I love you. Tengan un buen tiempo, maravilloso. Sigan disfrutando esta maravillosa salvación y gócense grandemente cada día en creer en este plan de salvación maravilloso. Bye.